Muy buenas, estamos otra vez desde la Casa Integral y Permacultura Mediterránea para ofreceros una clase sobre agua en el paisaje. Porque necesitábamos reequilibrar el ciclo hidrológico. No sé si os acordáis del episodio anterior. Entonces, vamos a ver cómo era esto, el problema que tenemos entre manos. Pues esto es lo que vemos. Vemos inundaciones, vemos lluvias torrenciales que nos llevan toda la capa fértil del suelo, vemos incendios que le siguen y inundaciones y esto es un ciclo, una espiral que va a más. ¿Hay algo que podemos hacer? Sí, y las sequías. Sí, faltan las sequías, bueno, es esto, hay sequías, fuegos, inundaciones. Y por lo tanto necesitamos traer armonía, necesitamos traer salud y necesitamos traer calidad a todos nuestros paisajes, porque al fin y al cabo es la calidad también de nuestras vidas. Y por suerte, la comunidad de waterstories.com, de donde hemos extraído estas imágenes, nos ofrece también esta visión a dónde queremos caminar, porque han hecho un montón de intervenciones ya y nosotros estamos en esta comunidad y estamos viendo que las soluciones ya son conocidas, entonces necesitamos aportarlas y la naturaleza nos muestra cómo. Y entonces hay que entender mejor. ¿Os acordáis? Podéis ir también atrás a este episodio anterior en el cual hablamos de, por ejemplo, esta diapositiva. Podemos ver aquí que la importancia de lo que se llama el agua verde, la importancia de la evapotranspiración, la importancia de que las lluvias, los regímenes de lluvias en las masas continentales están muy absolutamente relacionadas con la cantidad de agua que hay en el paisaje. A veces se ha pensado que únicamente es la evaporación y las grandes corrientes oceánicas las que nos traen la lluvia, pero no. En algunas regiones del mundo hasta el 90% de la lluvia viene únicamente del agua verde en el propio paisaje. Y esta bomba biótica, porque las plantas ofrecen esto ya es conocido desde bastante tiempo atrás. Víctor Schauberger incluso ya habló de ella en los 1920, pero la ciencia para realmente demostrarlo es más joven aún. Estamos hablando de ahora mismo están investigando y están entramado con todo esto. Algunos nombres os vamos a dar. Ahora mismo las personas que lo vuelven a llamar la bomba biótica son estas dos personas aquí, Anastasia Makarieva y Víctor Gorshkov, que en 2006 realmente dicen, pues sí que se puede demostrar que realmente las plantas bombean agua a la atmósfera y también lo vuelven a llamar. Y en esta imagen aquí de la izquierda vemos que Douglas Shield nos comparte una imagen de un estudio científico y se ha adaptado. Y aquí dicen, por ejemplo, si vemos los números, porque números son lo que realmente lo hacen un poco más seria la cosa, ¿verdad? Entonces, si vemos lo de la evaporación por encima del océano, sí todavía tiene una parte en esa precipitación sobre el continente. La precipitación total aquí se da el número de, por ejemplo, 113.000 kilómetros cúbicos por año, y estos son pues muchísimos litros. Si de esta cantidad miraríamos los porcentajes que vienen de la humedad del océano, esto sería un 40 de los 113 que vienen del océano. Entonces, la mayor parte viene de la evapotranspiración de la vegetación en el continente. 73. ¿Esto qué quiere decir? Pues Bueno, básicamente es que las dinámicas que vemos hídricas en nuestros paisajes no están únicamente dominadas por los océanos, sino que están dominadas por lo que se llama las cuencas hidrológicas. Las cuencas hidrológicas son un conjunto de elementos y sistemas que aseguran el suministro hídrico de una región. Y esta cuenca es realmente la que puede generar también más lluvia y puede generar también más agua que da también más potencial productivo. Por lo tanto, nuestro foco de atención estará también en nuestra cuenca. No podemos cambiar muchas cosas de los océanos, no podemos cambiar mucho de lo que sucede tan fuera de nuestro espacio, digamos, de control o de gestión, pero sí que podemos rediseñar todas nuestras cuencas hidrológicas y rediseñar estas dinámicas para que sean más saludables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tratando de observar
que en una cuenca hay unos 4 elementos o zonas muy particulares que siempre aparecen, ¿no? Como patrón, que son zonas de captación, zonas de conducción, elementos de acumulación y sistemas de distribución. Por lo tanto, una cuenca vamos a siempre tratar de mirar a ver si tiene esos elementos o sistemas para ver si está saludable. Y recordemos que entrando en un pensamiento sistémico, todos estos elementos básicamente necesitan unas buenas relaciones. Por lo tanto, no es únicamente si existe solo ese elemento o sistema, sino también si qué tipo de relación tienen entre sí. Recordemos que primero captamos, después conducimos, después acumulamos y después de una acumulación distribuimos. Esto suena muy cirúrgico y así listita y 4 elementos y tal, pero realmente la naturaleza tiene un lenguaje de patrones y si podemos llegar a entender esos patrones y que esto se repite de manera fractal, entonces ya vamos a poder leer, ya vamos a poder poner estas gafas, que yo hoy no tengo puestas Yo las sí. mías, ¿me las prestas? No. Entonces podremos leer el paisaje y podemos entender dónde irá moviéndose ese agua y dónde queremos mantenerla. Claro, y también al poder observar, identificar una cuenca, podemos también darnos cuenta dónde tenemos que intervenir nosotros. Por ejemplo, en este mapa que vemos aquí, vemos grandes sistemas de grandes zonas de captación, vemos conducciones y ya inclusive vemos distribuciones en el paisaje. ¿Qué nos falta aquí? La acumulación. Evidentemente, este es un paisaje de evacuación. En un paisaje de evacuación tenderá a la deshidratación. Por lo tanto, a partir de imágenes, inclusive, esta es una imagen sofisticada, pero algunas imágenes, o inclusive en la observación del terreno, del territorio, podemos, teniendo en cuenta esos 4 elementos, podemos visibilizar e identificar si tenemos que actuar en alguno de ellos. Y también podemos extraer muchísima información de toda esta tecnología, pero en el mismo paisaje nos va a hablar muy fuertemente la misma naturaleza. Pero no solamente en la naturaleza podemos ver estos elementos, porque las cuencas, como he dicho antes, se repiten fractalmente. En otro episodio de esta serie también hablaremos de la cuenca hidrológica que existe en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro hogar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la zona de captación, que es el mismo tejado, tiene canales que también después conduce esta agua, será agua de lluvia, y después lo vamos a almacenar en un depósito y desde ahí podemos distribuirlo o en el paisaje o también adentro de la casa, donde puede servir para usar en lavadora, lavavajillas, duchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos 4 elementos de la cuenca hidrológica existen en nuestro hogar. Pero hoy no hablaremos de las casas, hablaremos del paisaje. No, aunque recordemos, por eso la casa integral, recordemos que nuestro hogar, nuestro territorio, el terreno que pisamos casi diariamente es también nuestra casa. Pero vamos a ver, para poder diseñar necesitamos poder observar y reconocer estos elementos. Y al reconocerlos también podemos observar las diferentes calidades que tienen estos elementos. Entonces, con algunas herramientas digitales muy sencillas, como por ejemplo el Google Earth, podemos identificar rápidamente una conducción. Una conducción puede ser un torrente, un pequeño un río, ¿no? Entonces, de la conducción hacia arriba seguramente tendré zonas de captación. A partir de esas zonas de captación, puedo también ver la calidad de esas zonas, si son lugares donde puedo conducir muy bien el agua o no. Por ejemplo, aquí tenemos elementos de conducción totalmente, algunos naturales y otros más artificiales. Pero podemos ver que, sobre todo los caminos, son elementos claros para intervenir, ya que acaban conduciendo muchísima agua y si no están bien ejecutados, si no están bien diseñados, acaban siendo también un problema, ya que son un elemento también de fluido de personas, de energías, de materiales, ¿no? Por lo tanto, pongámosle mucha atención a los caminos y que estén bien diseñados. Y bueno, aquí ahora tenemos estos caminos en la diapositiva de conducción, pero claro, el camino en sí puede
puede ser también una zona de captación, ¿verdad? También. Es que Ujú. está un poco así orgánico la línea entre un elemento u otro, porque los mismos caminos, siendo una superficie muy compactada, puede ofrecernos una zona de captación y después en un lado, si está bien diseñado este camino, podemos organizar entonces también un canal de conducción. Pero en la misma naturaleza vemos que la zona de captación sería una ladera de la cuenca, una conducción sería el río en el valle. Llegamos entonces al elemento de acumulación. Claro, recordemos que hemos dicho que una cuenca hidrográfica es un conjunto de elementos y sistemas. Hay algunos que los podemos reconocer muy fácilmente como elementos y después hay otros que podemos también decir que son sistemas, ¿no? Si vemos las diapositivas de los exteriores, las balsas son fácilmente reconocibles como elementos de acumulación. Y hay balsas de todo tipo, algunas que se han hecho naturalmente a lo largo de los años por movimientos de tierra casuales, otras que son también diseñadas exclusivamente para acumular agua y después utilizarla en sistemas de regadío, cosas similares, y otras que son, bueno, pues balsas que están diseñadas para que no dañe el agua un poco más abajo. Pero el elemento, o más diría, el sistema de acumulación por excelencia, al fin y al cabo, es el suelo. Es ese conjunto de materia biótica y mineral que lo que hace es poder recoger toda el agua que cae del cielo y poderla mantener ahí y aumentar la capacidad de fotosíntesis, aumentar la capacidad de vida en general y darnos qué, si hay agua en el suelo, ¿qué nos va a dar en la cuenca hidrográfica? Más evapotranspiración. Sí, pero vamos a esto más tarde. Más Ok, adelante vale, más hablaremos tarde. de cómo funciona y cómo ¿Dónde? podemos ¿Cuándo? regenerar este suelo. Ahora mismo en nuestro clima mediterráneo puede ser muy necesario de ponerle mucha atención en el suelo como mayor almacenamiento de agua, porque en el Mediterráneo ya sabemos también que tenemos mucha extracción de agua de los acuíferos por el turismo, etcétera, también por la evaporación, porque el mar Mediterráneo, después el uso del suelo hace que se evapora mucho del mismo suelo en sí. También cultivamos mucho el Mediterráneo, digamos que es la despensa de toda Europa, por ejemplo. Entonces, ese suelo necesitamos tenerle como almacén. No podemos estarle evacuando, evaporando todo lo que tiene ahí, porque el suelo es la vida. Muy O el bien. agua. El agua es la Todo. vida. Es que están conectados. Estábamos ahora con los elementos, entonces llegamos al último elemento Al en último la elemento cuenca. o sistema son las distribuciones. En una cuenca hidrográfica podemos encontrar distribuciones, otra vez, algunas más naturalizadas que otras, ¿no? Básicamente es como el agua se distribuye por el paisaje y trata de abarcarlo todo, trata de llevar toda esa vida y esos nutrientes a los diferentes lugares de esa cuenca. Como hemos dicho, tenemos algunos como los delta de la foto de la izquierda, más naturales, más, bueno, más salvajes inclusive, y tenemos otros más naturalizados, más humanizados, que son los que llegan a los pueblos, a las zonas pobladas del mundo, ya que recordemos que las costas son las zonas más pobladas que tiene el planeta Tierra, y porque justamente habían sistemas de distribución de agua mucho más equitativos, mucho más vastos, y que podían realmente muchas poblaciones, muchas personas ocupar ese territorio. Pero en la cuenca hidrológica vemos que antes de desaparecer en este masa de agua salada, última vez que puede ahí dar la vida, pues va extendiéndose toda esta agua dulce, ofreciendo fertilidad, ofreciendo nutrientes con todos los sedimentos que han venido desde cuenca más arriba, y sea en forma de delta o sea en forma de humedales, como en la imagen de la derecha, dos humedales en las bahías del norte en Mallorca. Allí entonces se queda una zona de barrera, de tapón, de realmente recibir como última barrera antes de que se vaya al mar toda esta vida. ¿Y qué hacemos? Sí, pues vamos a vivir todos en la costa, la tapamos y vamos a construir. Ah, ¡Ay! Va a tener consecuencias. sí. Pero Pero bueno, estamos aquí para buscar también las soluciones y también sobre todo afinar como
como diseñadoras, como personas que estamos tratando de implementar soluciones en el mundo, básicamente, vamos a tratar de afinar cuáles son las observaciones que tengo que hacer e inclusive cuáles son los cálculos, ya que no es únicamente dejar sentir el terreno y tratar de actuar, sino muchas veces calcular y hacer intervenciones que tengan también una justificación casi científica, ¿no? De, bueno, tengo aquí tanta pluviometría por año, tengo tantos metros cuadrados de superficie, tengo tantas líneas de conducción de agua de este tipo de caudal, puedo acumular tantos metros cúbicos y después puedo distribuir tanta agua a diferentes lugares. ¿Quién lo hubiera dicho? Matemáticas tiene una razón en la vida. Oh, sí, pero estas Pues son las sencillas, ¿eh? No os preocupéis. Pues sí, pero vamos a calcular un algo. Pero antes de llegar a calcular, vamos a tener que entender también qué son nuestras herramientas en nuestra caja, Caja de ¿verdad? herramientas, exactamente. Pensemos que los 4 elementos de la cuenca hidrográfica son las cosas que tenemos que observar en el paisaje. Son realmente, vale, yo llego a un paisaje y miro, hay captación, hay conducción, hay acumulación, hay distribución, ajá, Mm. y veo si realmente hay o no hay. Y ahora, cuando veo, vale, tengo que intervenir en tal lugar. Muy bien, me giro, cojo, abro mi caja de herramientas y comienzo a buscar cosas que realmente me sirvan, ¿no? Y aquí tenemos 4 ámbitos de intervención. Yo en una zona de captación o en un elemento de conducción puedo intervenir en la topografía, puedo intervenir en la vegetación, puedo intervenir inclusive haciendo cuerpos de agua o puedo intervenir directamente en el suelo. Entonces, estos 4 ámbitos de intervención serán donde vamos a trabajar con la naturaleza e intentar dar un paso para que la misma naturaleza pueda mostrarnos su abundancia y avanzar de nuevo. Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es quizás en contra, en contra, en contra. La naturaleza ha estado aguantando, aguantando, llenando depósitos de resiliencia, pero con el clima que nos está cambiando por encima, estos mismos años que estamos viviendo, pues bien puede ser que entramos en estas, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Esas. Sí. Das, En esos feedback loops, sí. que estos puntos de palanca y Sí. se cambia la cosa. Así que, venga, vámonos, vamos a mirar los Pero 4 ámbitos. básicamente lo que dice Aline es que tenemos que trabajar con lo que hay, con lo que existe, pero con una mirada de futuro. O sea, cuáles son los escenarios climáticos, energéticos y humanos que va a pasar en ese paisaje que estoy mirando. ¿Vale? Eso es lo importante. El futuro es hoy. Oh, sí. Oh, Dios mío. Comencemos, entonces vamos a mirar qué hacemos con la topografía, cómo vamos a colaborar con esa topografía. Para poder saber qué es la topografía, tengo que aprender a leer los mapas y tengo también que tener un cuidado especial en qué tipo de movimientos de tierra se pueden llegar a hacer, ¿no? Para leer los mapas tengo que sobre todo entender que hay unas líneas imaginarias en el paisaje que son las curvas de nivel y que esas curvas de nivel muchas veces y esas líneas de cómo se mueven esas líneas determinan cómo se mueve el agua. Por lo tanto, poder leer tanto el paisaje como un mapa son fundamentales para poder realmente identificar si puedo hacer un movimiento de tierra o quizás la estrategia es otra. Y a mí me encanta leer mapas porque también soy guía de senderismo y entender leer estas líneas nos da mucha clave de cómo vamos a caminar más empinado o más para abajo, etcétera. Entonces, poder leer mapas es una herramienta muy valiosa. También nos ayuda cada vez más la tecnología. Hoy día ya tenemos en el teléfono un montón de aplicaciones y también un montón de tipología de capas y mapas. Y lo básico sería quizás el saber leer esas curvas de nivel de las que acaba de hablar ahora Juan Pedro. Tiene patrones que podemos reconocer. Entonces, os animamos a comenzar a aprender a esa lectura de mapas y entender básicamente el 3D, ¿no? Estas 3 dimensiones que tiene desde lo que veo en plano hasta lo que veo en el paisaje directamente. Porque la topografía tiene mucho de entrenar el 3D, la mirada está 3D. Vamos a hacer una modificación en el volumen de la tierra, en el volumen del paisaje y tenemos que entrenar cómo será esa modificación, poderla ver. Si no la puedes ver, no la hagas.
haz un otro tipo de estrategia. Pero por eso es importante poder leer curvas de nivel y entender realmente cómo se mueve el paisaje y cómo se mueven los mapas. Y obviamente no se trata de ir moviendo mucha tierra, no vamos a mover montañas, vamos a intentar frenar ese agua en la misma ladera y en la misma cuenca para que se pueda donar toda esta abundancia, todas estas condiciones para que la vida pueda florecer de nuevo. Porque claro, también podríamos argumentar que la erosión es natural, es que todo lo que está para arriba tiene que venir para abajo. No, 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 pero ahora tenemos que ir hacia otro tipo de escenarios. Entonces, para poder también ver la topografía en otras maneras, podemos utilizar, por ejemplo, el Google Earth, que te permite ver ese 3D, ¿no? Entonces, te puedes dar una idea un poco más fácil. No es tan preciso el Google Earth, pero te puede dar una idea si tengo una cuenca delante mío y lo que puedo hacer es medirla inclusive con el Google Earth. A partir de las mediciones puedo hacer cálculos. Entonces, ya vemos que podemos observar, podemos mirar un mapa de curvas de nivel y también podemos utilizar una tecnología como el Google Earth para darme una cierta idea de cómo es esa cuenca e inclusive comenzar a tener números, comenzar a medirla, ¿no? Otras herramientas digitales que nosotros recomendamos es el Google Earth Pro, que tiene más funciones inclusive, el QGIS, que es un software libre que nos da muchísima información LiDAR, información satelital, de curvas de nivel, de diferentes cosas que pasan en el paisaje. Tiene un poco más de aprendizaje que el Google Earth, pero igualmente recomendamos muchísimo su uso. Pero hoy día en todas las comunidades autónomas, creo decir ya, existen visores. Entonces, si en tu comunidad autónoma, por ejemplo, visor Cataluña, tiqui, 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 saldrá un visor de cartografía, también existe para las Baleares, para Galicia, lo hemos estado mirando para varias de estas comunidades, con suerte también tienes una tú. ¿Qué quiere decir un visor? Pues puedes allí ir abriendo capas, entonces ese trabajo de sacar esos datos satelitales, esos datos que también son abiertamente accesibles, los datos LIDAR, por ejemplo, esto ya lo han hecho para que no tienes que empezar a liarte con aprendizajes tecnológicos y necesitas otro programa. No, en este mismo visor, trabajar online, ya puedes ver relieve, ya puedes ver la cuenca hidrológica, ya puedes ver la geología, también muy importante. Quizás algunas cosas más pro como orientación o humedad, etcétera, ya será más difícil de encontrarlo, pero quién sabe, quizás tienes alguien en tus círculos de contactos que sí que sepa hacer todo esto. Sí, entonces, estamos yendo de observar topografía, las curvas de nivel, observar en el Google Earth, ver, calcular, comenzar a mirar otro tipo de mapas digitales. Una de las herramientas también es la hacer el catastro. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos identificar cuál es el límite de la propiedad, cuál es el límite también inclusive legal que puedo hacer alguna intervención o darme cuenta, por ejemplo, que mi zona de captación la tiene el vecino. Entonces ahí la estrategia no será ni topografía, no será ni nada, será ir a hablar con el vecino, será una estrategia social. Invitarle a comer. Vale, entonces aquí podemos ver que la misma ortofoto que habéis visto antes, esto es un mapa de curvas de nivel desarrollado con QGIS puesto encima de la ortofoto para que veáis, bueno, cuánta más información podemos obtener, ¿no? Y este es otro tipo de información muy interesante que nos llega desde estos datos satelitales. Esto sí que con QGIS lo puedes poner entonces encima de un mapa en el Google Earth Pro y aquí en la izquierda está muy claro que en el medio de la imagen hay un lago grande, más azul, más oscuro este azul, más agua hay. Y claro, este agua tiene que venir de alguna parte en la cuenca, entonces viene desde estas venas donde se mueve el agua. Y esto es muy interesante cuando estamos trabajando en
propiedades ya más grandes, porque si tenemos 2 días de consultoría, no vamos a poder patear 90 hectáreas, 900 ¿Cómo que hectáreas. no? Bueno, Rapidito, rapidito. Pero aquí, sí. por ejemplo, gracias a este índice de humedad, podemos identificar muy claramente dónde vamos a hacer intervenciones y sobre todo dónde vamos a ir a mirar si es posible hacer esas intervenciones, ¿no? Hay lugares que necesitamos hacer humedales, necesitamos retener en los elementos de conducción. Entonces, tenemos los 4 elementos de la cuenca, identificamos si hay problemas y ya comenzamos a pensar las intervenciones. Puede llegar a ser un proceso muy rápido y muy claro lo de diseñar hidrológicamente, pero para eso necesitamos tener muy claras las bases y los Y conceptos. una cosita más sobre lo de la humedad en el agua. Esto es quizás una información para gente más sensible. Claro, somos agua. Tú eres agua, Un poco. mi agua habla tu agua. Pues hay algunas venas subterráneas de agua que puede pues interferir con nuestro sueño o con nuestro bienestar en el hogar. Entonces, sabiendo que allí hay un agua que se mueve, quizás podríamos evitar pues, ubicar allí nuestra vivienda o por lo menos intentar que no sea justamente ahí donde esté la cama y donde pasamos muchas horas. Entonces, todos estos tipos de informaciones no tienen que venir porque de una pantalla. Hay mucha gente que sepa también pues sentirlo en el mismo territorio con unas varillas o de otra manera con un péndulo, etcétera. Pero después es muy interesante ver que cuando le ponemos el mapa con los datos puros y duros, coincide. Coinciden. Sí, es así. Muy bien, entonces estamos observando a partir de algunas herramientas digitales, observamos, por ejemplo, la zona de captación y a partir de esa observación también podemos identificar tanto el tamaño como también las calidades, ¿no? Porque hay zonas de captación que nos van a dar más escorrentía que otras, que nos va a dar un tipo de agua u otra y me da más información para poder diseñar mis estrategias, ¿no? A ver, vete para atrás, porque clarísimo aquí que lo que está aquí en rojo son terrenos labrados, ¿verdad? ¿Qué dices? Oh, es Entonces, verdad. esta zona de captación en pendiente no tiene agarre ninguno, no tiene planta que va a mantener este suelo fértil, esta capa de encima de todo, en su lugar. Entonces vamos a tener mucho más escorrentía, pero con muchísimo de sedimentos. Ujú. Las diferencias entre las líneas más claritos y más oscuros, ¿qué sería? Pues entonces vemos que la de ese azul celeste más clarito, seguramente lo vemos ahí en un arbolado un poco ralo, ¿no? Que no hay mucho arbolado. Evidentemente es una cara sur mediterránea, por lo tanto tenemos así no muchos árboles, no mucha frondosidad. Y por supuesto, la otra, la azul más oscura, es una cara norte, justamente, donde tenemos mucha más frondosidad de árboles. La gran diferencia es que tendremos en la cara sur más escorrentía, ¿no? Y menos infiltración, pero también, como dice Aline, si tengo más escorrentía tendré más sedimentos, ¿no? Por lo tanto, tengo que diseñar, pues, cómo atrapo esos sedimentos. Uf, tanto que hay que saber. ¡Oh! Y esto queremos aportaros en un solo webinar. Va a ser que no. Va a ser que no. Recordemos que esto es un masterclass, que no es un curso definitivo y completo, por lo tanto también está en vosotros poder ir rascando y buscar más información, ¿no? Seguimos entonces con las zonas de captación que ya hemos identificado aquí, las diferencias, también más compactado o más hacia el sur, más hacia el norte, con más o menos vegetación. Todo esto nos da un número, de nuevo cálculos, nos da un caudal de agua que después llega en el punto más bajo de este valle, por ejemplo. Si se puede ver que aquí también incluso hay algunos caminos que están en esa ladera. Entonces, a partir de una observación muy sencilla, ya puedo comenzar a identificar los elementos, ¿no? En el lugar donde voy a tener mucha escorrentía, evidentemente ese camino lo voy a tener que trabajar y rediseñar porque va a recibir mucha agua, ¿no? En los lugares que no voy a tener tanta escorrentía, el camino no necesita tanta atención, pero igualmente recibirá agua. Entonces, aquí vamos a ver ya un poco más de lenguaje más técnico de este gran paraguas que es la línea clave.
Entonces, en la línea clave, que es todo un programa de gestión hidrológica de paisajes, vamos a concentrarnos en los grandes, digamos, elementos que nos marcan el agua. Los parteaguas son esas partes de las montañas donde el agua escoge ir hacia un lado o hacia el otro, hacia un torrente, digamos, o hacia el otro, hacia una vertiente o hacia la otra. A veces yo digo, es la barriga. El agua no se queda encima de la barriga, sino que va por un lado o por el otro lado. O la nariz, por aquí, Ah, ¿no? pues mira, muy bien. También. Entonces, entre una nariz y la otra nariz, bueno, entre un parteaguas y la otra parteaguas es mi zona de captación y puedo delimitarla y medirla y sé cuánta agua voy a tener pues en esa vertiente, ¿no? Corriendo hacia abajo. Y se delimita por la parte superior, por la cresta principal que la vemos ahí marcada en rojo. Entonces, La cresta principal es arriba, ¿verdad? Sí, Arriba de todo. arriba de todo. Entonces tenemos parteaguas, vertientes primarias, laderas primarias y cresta principal. Pero espera. Ahora yo estaba Claro. esperando líneas claves, ¿sabes? Porque No, la un línea momento. clave son líneas. Sí, no, un momento. Ya llegarán las líneas claves. A veces nos hacemos un poco el lío con el tema de línea clave, entonces vamos a ir poco a poco. Entonces tenemos los nombres, muy bien. Y tenemos que identificar el punto clave. ¿El punto clave qué es? Básicamente es ese punto de máxima eficiencia de captación de agua en un paisaje. Ese es el lugar donde el agua se colecta toda y a partir de ese punto, si no hago nada, se comenzaría a distribuir por todo el paisaje de una manera un poco desordenada. Vale, entonces viene de por las laderas. Sí. Y también Entra por a la vertiente. vertiente. Claro, entra a la vertiente y hay un momento en que la vertiente pues cambia de ángulo, cambia de cóncavo a convexo y ahí es el lugar donde si hago una intervención cosecharé la mayor cantidad de agua posible de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y si lo vemos en el mapa es justamente donde empiezan a hacerse abierto Las curvas de nivel, ¿vale? líneas de nivel. Entonces lo puedo leer a nivel de paisaje y lo puedo leer también en un mapa. Y más que nunca, no sé si se ve mucho en esta foto aquí, pero si estás así observando el territorio y no sabes ni de líneas de nivel o de curvas, no tienes ningún mapa, solamente hay que buscar la mancha más verde. También. Entonces la mancha más verde se va a quedar allí justo en el punto donde está el punto clave. Entonces, si bien hay una información que la podemos encontrar leyendo un mapa de curvas de nivel, pero no os quedéis únicamente con esta. Ir hacia el terreno, hacia el territorio, hacia ese paisaje y realmente ver los indicadores vegetales que nos van a indicar si ahí hay más colección de agua o no. Entonces, a partir de ese punto clave, puedo identificar mi línea clave, ¿no? Esa línea clave es la curva de nivel que pasa por ese punto clave. Esa curva de nivel, ¿no? Que es esa línea imaginaria a través de todo el paisaje que pasa justo desde el punto clave, esa es la famosa línea clave. Ah, por fin, una línea. No quiere avanzar. Hello. Queremos avanzar y no quiere. Un Ahora. momento, por favor. A ver. Muy bien, pues reanudemos esto otra vez. Estábamos diciendo que teníamos un punto clave y ese punto clave era el punto de máxima eficiencia de captación de agua. Para poder calcular, tener un número, bueno, pero ¿cuánta agua? Pues lo que hago es, con las herramientas digitales, cojo la superficie de captación, que en este caso son 61.168 metros cuadrados. Y toda esta línea amarilla lo puedes ir haciendo tú en el Google Earth Pro y te da este número. Fantástico. Claro, y estas líneas están determinadas por los parteaguas y la cresta principal. Los dos parteaguas, un de cada lado y la cresta principal. Y le voy a poner un valor como una gran lluvia, que pueden ser 150 litros por metro cuadrado. Recordemos, las unidades tienen que ser iguales, metros cuadrados y metros cuadrados. Y me da más o menos unos 9 millones de litros. Y es wow, ya está, con esto ya está, soluciono todo. Pero
¿Qué pasa? Que las texturas, las superficies, lo que veo ahí es un poco diferente, ¿no? No es una lámina impermeable que todos los litros que caen yo los recojo. Entonces lo multiplicamos ese valor de 9 millones por el coeficiente de escorrentía. ¿Qué es eso? ¿What? El coeficiente de escorrentía es un valor que está determinado por tres factores claves. Uno es la pendiente que tengo en el suelo, la textura del suelo, si es, por ejemplo, boscoso, perdón, si es arenoso, si es con mucha arcilla o si es un suelo franco. Ah, sí, en la arena se va, ¡pium! Claro. Desaparece, no va para abajo. Y la otra cosa es qué tipo de vegetación tengo, si es una vegetación en una cubierta herbácea, si tengo bosque, básicamente, o si tengo una cosa más mediterránea, más rara, o lo que hemos visto anteriormente, que tengo un cultivo anual, por ejemplo, y que durante muchos meses no tiene ni cobertura eso, ¿no? Labrado, oh no. Pero vamos a ver, porque los cálculos, debe de haber fórmulas, ¿verdad? Bueno, pues por suerte Jesús Rubís nos ha compartido esta tabla para poder entonces ir a mirar. Si tengo bosque y si tengo ese pendiente por este tipo de suelo, ¿cuánto debo de entonces multiplicar por X? Y cómo sé qué pendiente tengo. Pues esto también es otro cálculo. Pues sí, lo de las matemáticas, pues lo siento mucho, hay que repasarlos, pero valdrá la pena porque podrás allí tener tu cálculo exacto para la cantidad de agua que puedes tener después en ese punto clave. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para poder tener una idea de cuál es la dimensión del movimiento de tierra que tengo que hacer o cuál es la dimensión de la cantidad de agua que voy a recoger. Cuidado cuando estamos hablando de intervenir en los paisajes porque podemos hacer cosas fantásticas, pero también podemos hacer grandes destrozos que cuesten muchos años de volver a rehacer. Entonces, esos cálculos son también la base de una intervención exitosa. Aparte de esto, no siempre lleva 150 litros en una No, lluvia. no, a veces llueve 300. Ay, es verdad, se está cambiando mucho. Claro. Entonces tenemos que también calcular a veces con cosas muy conservadoras, de decir, bueno, no voy a tener tanta agua, pero también tenemos que dimensionar para episodios extremos donde es justamente donde se ve justamente el éxito de un diseño. Pero ojo, todo depende de los recursos que tenemos y depende también del tipo de suelo. No queremos dejar nunca ningún tipo de suelo desnudo. Entonces, sea lo que sea el movimiento de tierra que vamos a hacer, lo vamos a querer tapar de vuelta, sea con un acolchado o con una cubierta verde, etcétera. Ya veremos ahora en los siguientes ámbitos de intervención el por qué. Pero seguimos todavía con la Sí, topografía. hemos visto que identificamos el punto clave y a partir del punto clave por ahí pasa esa línea imaginaria que le vamos a decir línea clave. Esa línea clave, con esa línea clave puedo generar un patrón paralelo y repetitivo de esas líneas y esas líneas van a hacer que el agua se mueva por el paisaje. Básicamente, la línea clave es un patrón que mueve el agua de donde hay en el paisaje de las vertientes hacia las laderas. Es un patrón para poder hidratar todo el paisaje. Y eso quiere decir que realmente hacemos mover el agua un poco arriba, porque si no, el agua siempre buscaría ese para abajo. Pero si le damos un poco de fuerza, de velocidad, bajando el nivel de la curva, le podemos dar que se vaya en los costados, en las laderas. Esto todo es un poco difícil de imaginarlo así en 2D. Fantásticamente se puede ver en territorio mismo o en algunos modelos que se puede hacer, como un modelo de arcilla o un sandbox Claro. Pero recordemos que este patrón paralelo de líneas claves es únicamente, o lo vamos a pensar como diseñadoras, lo vamos a pensar realmente en paisajes que lo permitan. Y tampoco hay tantos, bueno, no hay tantos en algunos lugares donde nosotros vivimos, seguro que no, pero vamos a ver qué es donde voy a mecanizar, o sea, puedo aplicar el patrón de línea clave, donde puedo mecanizar el campo, donde puedo meter una maquinaria que me haga esas líneas, porque esas líneas no solamente
solamente quedan en el plano, se ejecutan en el paisaje a través de un subsolador o arado Geomans, que lo que hace unos cortes muy limpios en el paisaje para ayudar y mover toda esa agua. Pero como podéis ver, únicamente en paisajes muy abiertos e inclusive suaves, ya que el tractor trabajará a desnivel, trabajará torcido básicamente. Y veis también aquí que el tractor no va a volcar ese suelo, va a ser el corte y no solamente el corte, sino que además debajo del suelo, y esto va a pasar en 3 pasadas o en 3 años siguientes, va a hacer este canal de agua subterráneo cada vez más profundo. Puede ser que un primer pase sea a 15 centímetros, después a 20 y después a 30, o depende del cultivo que quieres implementar después, pero lo vemos en una siguiente imagen, cómo hace ese corte con canal debajo del suelo, porque en ese arrado no solamente tiene la cuchilla, sino al final del todo, en la punta, tiene como un bulbo que abre un canal un poquito más grande donde podría correr el agua debajo de la capa superficial del suelo. Entonces, el patrón de línea clave me ayuda a distribuir el agua en el paisaje y necesito mecanizar el campo, por lo tanto necesito entrar con un tractor y un arado, un tractor mínimo de 60 caballos, este arado para poder abrir y cerrar y que quede pues ese canal y ese talón, y que lo voy a hacer, esa intervención seguramente la haré mínimo 3 años seguidos para realmente hidratar, abrir y poder absorber mucha más agua en todo el paisaje. Como podemos ver, es una técnica que no siempre la podemos llegar a utilizar. Incluso no existen realmente muchos de esos arrados, pero algunas personas son un poco pues manitas y puede hacerse algún ajuste en algún arrado que existente Sí, ya. inclusive donde no hay un subsolador podría llegar a funcionar, aunque sabemos que no es lo mismo. Pero ya hemos movido topografía, hemos movido tierra, hemos ido viendo cómo se mueve el agua desde arriba en la cuenca hasta abajo. Estamos llegando a ese momento donde queremos acumular agua en algún cuerpo de agua. Por lo tanto, es otra de las técnicas que muchas personas están enamoradas, ¿no? De hacer cuerpos de agua, pero cuidado, porque no siempre es la más adecuada y porque también tiene un cierto riesgo, ya que podemos estar acumulando muchísima agua y si no hemos ejecutado bien ese diseño puede haber un grave problema, ¿no? Pero básicamente estamos acumulando esa agua, estamos trayendo luz también a un paisaje y estamos termorregulando, ya que una gran cantidad de agua acumulada termorregula y genera microclimas. Por lo tanto, ese paisaje tendrá mayor resiliencia hacia los cambios climáticos que puede llegar a tener en los escenarios que tenemos por delante. Y lo que me gusta de lo de los cuerpos de agua, enseguida quizás muchas personas piensan en balsas, lagos, qué guay, qué bien, podemos nadar, podemos tener muchos pájaros, etcétera, pero el tamaño realmente no importa. Lo más pequeño también ya tiene unas funciones ecosistémicas muy interesantes para nuestro contexto, para la microbiología, para las plantas, para el mismo suelo. Entonces el agua trae vida allí donde esté, por grande o pequeño que sea este cuerpo de agua. Cuando vamos a empezar a maquinizar y a construir diques con una llave dentro, allí ya tenemos mínimos sí o sí por tamaño y por seguridad. Necesitamos ir a ratios, metro por tanto, etcétera. Esto lo veremos ahora. Bien, entonces, un cuerpo de agua lo que hace también es, como hemos dicho, retener agua, pero también aporta biodiversidad a nuestros sistemas productivos, a nuestros paisajes, ¿no? Pensemos también que un cuerpo de agua, como decía Lynn, puede tener cualquier escala, cualquier medida, porque también es un excelente elemento de control de erosión. Si volvemos a la otra, estas basas están hechas justo al final de un camino, de la curva de un camino. Estamos viendo que quizás no es una balsa muy importante, pero lo que hace es frenar la velocidad del agua, que es la causante de la pérdida de fertilidad y por tanto la pérdida de producción de nuestros sistemas y de nuestros paisajes. Y en nuestro
En nuestro clima mediterráneo, si nos quedamos un momento más con las balsas efímeras, esto quiere decir que no siempre hay agua. Estos son legalmente posibles sin ningún problema, incluso son muy bienvenidas estas intervenciones porque se ha visto que cuando hay un momento en el año un agua en esa retención, pues se crea mucha más vida. En la permacultura decimos trabajar los márgenes. Allí entre los ecotonos hay más vida de si no en un desierto o en un bosque, que cada uno tiene su propia fauna, su propia flora, sino en ese ecotono, en ese margen, se ve, se ha visto, se ha estudiado, se sabe ya, la ciencia lo confirma, que hay más biodiversidad en este tipo de balsas o de cuerpos de agua efímeros. Entonces van y vienen, desaparecen. Hay un momento en el año que no hay agua allá, pero se ve este movimiento de tierra. Y esto nos permite quizás aguas abajo, balsas abajo, tener pues más pues, las fuentes más hidratadas, todo esto que ya hemos hablado. Otra tipología de balsa es la balsa perenne, es la balsa que voy a asegurarme que esté tan bien hecha y que tiene una zona de captación tan clara que realmente puedo conservar el agua permanentemente durante todo el año. Una piscina. Una piscina, no es exactamente una piscina, pero lo que hace es una función también ecosistémica altísima. Pero me tengo que asegurar que voy a tener esa captación de agua muy clara, inclusive una conducción, ¿no? Entonces voy a tener un elemento que traiga el agua hacia aquí y en algunos casos las creamos en lugares donde ya tenemos un nivel freático alto y lo que queremos es hacer que esa agua aflore para que no se vaya tan rápido de mi sistema. Pensemos que el agua, subsuperficial del agua, 1 metro, 2 metros, 3 metros más abajo, sigue su curso, se sigue moviendo muchas veces, ¿no? Entonces, si nosotros lo que hacemos es frenarla, hacemos que esa agua se nos quede mucho más tiempo en el sistema y poco a poco generamos lo que se llama unas retenciones descentralizadas, o sea, una cuenca hidrográfica descentralizada, donde voy a tener diferentes elementos de acumulación y estos poco a poco me irán hidratando, irán elevando el nivel freático y los niveles de producción de los paisajes y de resiliencia son altísimos. Poco a poco, has dicho, poco a poco irán infiltrando por los costados de este cuerpo de agua. Por el dique o por la llave no va a pasar agua. Y entonces, para que no pase agua hacia cuenca abajo, necesitamos esta llave en ese dique. Y esto necesita un material muy específico que en muchos territorios mediterráneos tenemos, es la arcilla. Oh, es gratis, bueno, casi gratis, ¿no? Pero sí, con la arcilla básicamente todas las intervenciones que estamos hablando son intervenciones hechas con materiales del lugar, con materiales naturales que acaban integrándose en el paisaje y no con materiales sintéticos. Entonces, aquí a niveles muy técnicos, esa llave es una barrera de arcilla impermeable que toca a la capa impermeable de arcillas que tengo abajo. Por lo tanto, hace realmente esa caja de arcilla que permite que el agua se retenga. Y como decía antes Aline, por los costados va hidratando todo el paisaje. Y esto es un curso enterísimo, no, es una carrera. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que esta maquinita entonces irá compactando capa por capa de arcilla que le aportamos, que lo hemos apartado. En un movimiento anterior hemos apartado toda la arcilla que vamos a utilizar en esa llave para que se sabe que esto va a parar el agua sí o sí. Y si os interesa y tenéis un poquito de inglés, recomendaríamos apuntaros a la formación con Regrarians, el curso Rex Online. Tiene todos estos cálculos específicos, las mediciones de cuánto. Aquí ya tenemos una indicación que si la llave tiene 1 metro, el embancamiento, ¿cómo se dice esto en español? El talud necesita tener entonces una pendiente muy suave y tiene que tener un mínimo 3 metros para fuera de esta llave para que no se vaya con la fuerza del agua. Toda una serie de reflexiones, toda una serie de informaciones importantísimo, sobre todo también siempre instalar aliviaderos, porque este dique no se puede ir con todo el agua, pues cuenca para abajo,
porque no sabemos quién vive, quién está, qué destrozos puede causar. Mucho cuidado. Estamos viendo cómo diseñar y qué tipo de intervenciones hacer. Hay algunas que vemos claramente que necesitan de de unas capacidades técnicas un poco más sofisticadas, un poco más ahí precisas. Por lo tanto, también nos decimos, una cosa es diseñar las estrategias y otra cosa es ejecutarlas, ¿no? Por lo tanto, también es importante poder valorar si la estrategia que estoy proponiendo realmente yo la puedo ejecutar o no. O buscar ese equipo de personas o cambiar de estrategia. Quizás si yo no sé hacer diques, quizás si yo no tengo maquinaria, puedo buscar en los ámbitos de intervención una estrategia vegetal, una estrategia de suelo o una estrategia de otra manera que no me obliga a hacer esto que quizás puede llegar a ser O riesgoso. hacer intervenciones más pequeñas, como por Oh, ejemplo sí. esto. Si tenemos un torrente, ¿qué no típico es el torrente en el paisaje mediterráneo? Y podremos entonces usar troncos y materia del mismo contexto para ir frenando esta bajada del agua. Y con un par de troncos y un par de amigos, amigas, Y ya esto está. está hecho. Bueno, si tienes un par de motosierras también ayuda, ¿eh? Pero sí, básicamente es un trabajo más que nada quizás forestal, de ingeniería forestal, de pequeña escala y que tiene los resultados altísimos, muy, muy buenos, sobre todo por la cantidad de energía que invierto, por la cantidad de energía que recupero. Es genial, realmente se han sobre todo comenzado a hacer en Centro Europa y ha dado unos resultados excelentes. ¿Y por qué está esto en cuerpos de agua? Bueno, porque después de cada retención, después de cada dique, se frena tanto el agua que por un momento antes de que infiltra y deje ahí los sedimentos y quizás sobrepasa esta barrera y se vaya para abajo, por un momento forma allí un lago con total calma, Laguito, tranquilidad. laguito, Un laguito, laguito, un laguito. laguito. Pero Sí. bueno, un pequeño laguito, por ejemplo, en este torrente aquí a la derecha en Tenerife, ya puede aportar sedimentos, fertilidad y humedad para que crezca la verdura. Ujú, exactamente. Pensemos que esto lo que produce es lo que se llama laminación. Cuando tú laminas el agua, frenas su velocidad, sedimentas, a diferencia de cuando tienes en un conducto el agua pasando con mucha energía, ¿no? Lo que te interesa es laminar el agua. Por eso vemos fácilmente en la izquierda y del centro esas aberturas, ¿vale? En el centro de los diques, de estas pequeñas represas que permiten que el agua pase laminarmente y no serán represas ni diques muy altos, máximo unos 80 centímetros máximo, máximo, ¿vale? Pero podemos hacer varios. Y otros lagos así que se hace en la naturaleza misma, no lo hacemos nosotros, lo hacen los castores. Y hay un ejemplo que recién apareció en prensa, que en Chequia, creo que era así, en la República Checa, que habían estado años y mucho tiempo ahí debatiendo, negociando dónde vamos a poner una presa, dónde, qué, cómo, y entraron en el ecosistema unos castores, lo hicieron en un par de días y el gobierno se pudo ahorrar muchísimo dinero. Entonces, votamos para los Para los castores. castores, claro que sí. Los castores no ni hacen webinars, ni masterclass, ni hacen muchas asambleas, son realmente eficientes. Sí que no están tan vistos quizás en todos los territorios mediterráneos, aunque en algunos sí, y se están reintroduciendo, están ganando territorio de nuevo. Lo que sí, si sabes que tienes castores en tu contexto y sabes que están construyendo, quizás habría que también, No te los comas. no sé, No, no te pues los bueno. comas. Todavía no, que acaba en el dique. Ah, bueno, vale, pero yo justamente iba a hablar de ya destrozar su dique, porque en algunos lugares ya nos hemos instalado, la humanidad, ya existen aldeas y los castores no miren dónde estamos nosotros porque dicen, bueno, si esta gente no ha pensado muy bien dónde quiere vivir, pues que se lo comen con patata frita, no con castores. Puede ser. Pero entonces habría que ir mirando cuando se prevé una gran lluvia, una gota fría, una dana, quizás habría que ir a destrozar ese dique antes de tiempo, antes de que llegue este evento, para evitar que se rompe de manera pues descontrolada y que haya inundaciones pues cuenca para abajo. Después el castor ya felizmente, alegremente, ya reparará el trabajo, no os preocupéis, él no se va a poner de huelga.
Y otras pequeñas intervenciones que podemos ir haciendo. Just Dig It en Tanzania nos da estas bonitas imágenes con pequeñas medias lunas en el mismo territorio, con pequeños pendientes, ya podemos captar sedimentos, captar esa fertilidad, reverdecer incluso desiertos. Sí, pensemos que hemos estado hablando de intervenciones de gran calado, grandes, de movimientos de tierra, de tractores, de motosierras inclusive, pero estas intervenciones son intervenciones suaves, pequeñas, con material manual, con herramientas manuales, ¿no? Y por lo tanto nos da la inspiración realmente de que es posible hacer un diseño hidrológico sin grandes costes económicos o de materiales, ¿no? Aunque sí que estaría bien tener un poquito de atención al patrón, porque aquí vemos que no es simplemente hago aquí media luna como me salga, no, no, está pensado que la media luna, el croissant o las sonrisas, como lo están llamando en Tanzania, pues cuando se llenarían con un evento de lluvia cada vez más violento, con más agua cada vez, pues desborde que también sea captado directamente ya por el siguiente croissant. Por lo tanto, vamos a pensar continuamente en qué haría el agua en estas situaciones, ¿no? ¿Qué haría el agua en este camino? ¿Qué haría el agua en este swale, que es la famosa zanja de retención e infiltración? Y siempre teniendo en cuenta esa gravedad, ¿no? Esa gravedad en el sentido de que el agua siempre tiende a bajar. Trataremos de controlar esa dinámica que tiene el agua. Trataremos de frenarla, trataremos de que sedimente, trataremos de que hidrate a los costados antes de que hidrate rápido, rápido y salga de nuestro sistema. Podemos ver también el gran trabajo de Brad Lancaster en zonas casi semiáridas, de intervenciones simplemente con piedras en ríos totalmente estacionales, ¿no? Que corren pocos momentos del año, pero solamente con estas intervenciones ya genera un cambio muy, muy importante que sobre todo genera estos efectos positivos de retroalimentación positiva, que una vez que las haces comienza a ir a más, a más, a más, a más y a más, ¿no? Y trabajando con lo que hay. Las rocas están ahí pues quizás un poco descolocados, bueno, pues las vamos a usar en nuestra favor y la naturaleza rápidamente se queda ahí frenada, pausada y con tiempo para infiltrar. Entonces podemos ver otros ejemplos también de un poco de lo mismo, observar, en este caso se observó la zona de captación, pero al final se intervino en la zona de conducción, el elemento de conducción, ¿no? Que se iba, que aumentaba la velocidad, erosionaba y se iba. Y en el elemento de conducción se hizo ¿qué? Pues retenciones, se hizo una intervención de topografía, ¿no? Aquí podemos ver las observaciones que hemos visto, la cuenca hidrológica, elaborar una estrategia y después la técnica, ¿no? Y los resultados han sido excelentes, ¿no? Mucho más potencial productivo, fotosíntesis y por lo tanto agua verde, que es la que queremos para restaurar el ciclo hidrológico. Y aquí también vemos un reverdecer tremendo, no solamente porque la foto de la izquierda es en blanco y negro, pero también porque aquí Brad Lancaster, otra vez en el YouTube podéis ver todo el vídeo, él vio en las lluvias torrenciales cómo el agua de la lluvia se escapó por la carretera y ellos allá en Tucson viviendo en un calor, en una sequía, en un contexto desértico y decía, ¿cómo puedo aprovechar este agua que ahora se está yendo por las calles y se va a no sé dónde? Pues básicamente lo que hizo es un corte en la acera y hizo que esta agua se guió hacia una pequeña depresión que había ya excavado con unas piedras ahí también y empezó a captar esta agua de lluvia. Ahora esto ya es ley en su municipio. Entonces las cosas que quizás son ilegales o quizás no sabes si hay una ley o no, atrévete porque ya ves, Brad Lancaster ha hecho que esto ahora todas las aceras tienen estos cortes, todas las aceras tienen ahora ya vegetación para que pueden allí disfrutar de una sombra, de una bajada de temperatura y de también una humedad en el aire mucho más agradable que es, bueno,
paliando allá todos los efectos del cambio climático en una zona muy Por calurosa. lo tanto, el diseño hidrológico no es un espacio únicamente de zonas rurales, sino que también estas gafas que nos ponemos las podemos aplicar en todo y una gran variedad de situaciones, ¿no? Y sobre todo porque si hablamos de la restauración del ciclo hidrológico, necesitamos enfriar todas las zonas urbanas, que son unas grandes responsables de las corrientes térmicas que no dejan entrar las grandes masas de humedad que también necesitamos para producir la lluvia. Y aquí vemos de nuevo a Yeomans, que no es realmente todo esto lo de las líneas y el arado y tal. No, Yeomans realmente quiso conectar el agua en el paisaje, hacerlo mover hacia donde normalmente se hubiera ido rápidamente para abajo. Y esto es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, la casa de David Holmgren, cofundador del concepto de la permacultura, donde también dos grandes cuerpos de agua le dan un montón de funciones ecosistémicas a su homestead. Y un ejemplo un poco más famoso, quizás, que esta foto lo hemos también sacado del curso de Water Stories, es el Krameterhof de Sepp Holzer en Austria, cultivando limones. Exactamente. Y aquí, aunque vemos que hay simplemente unos charquitos distribuidos por el paisaje, hay un gran trabajo técnico de estos quidams, de los caminos que alimentan cada uno de los paisajes, de los aliviaderos que van rebosando y van alimentando todo uno. Por lo tanto, también hay un trabajo técnico importante aquí para tener en cuenta. Y otro trabajo suyo, aquí también en España, la vivencia de esa, donde ahora es un paraíso para, ¿cómo se llama? ¿Pajarismo? No. Pajarismo, sí. De ir observando aves, porque ornitología. Sí, eso. Pues sí, el agua atrae la fauna también, claro. Muy bien, hagamos balsas de pajarismos. Muy bien. Y para ir un poquito más lejos, incluso también en India hay varios proyectos documentados. Uno es el The Pani Foundation, y allí quise ahora remarcar estos datos de más abajo, porque hablamos de 6.000 aldeas, hablamos de muchísimos litros de agua que ha dado trabajo a todas estas personas trabajando el campo. Entonces aquí hay una abundancia y la gente se queda a vivir allí en el territorio, no se va a buscar su suerte en las grandes urbes del país. No, no. Necesitamos personas que queden vinculados al territorio. El agua realmente es uno de los vehículos más importantes para la dinamización cultural y económica de los territorios. Y aquí uno de los grandes ejemplos, Rajendra Singh en India, a partir también de observaciones y de observaciones inclusive de personas mucho más ancianas, se dieron cuenta de que lo que había que realmente hacer en esos lugares era retener el agua porque tenían ciclos monzónicos de lluvia. Entonces, a partir de las retenciones en esos ciclos podían realimentar todos los ríos, todos los pozos que permitían que durante todo el año las personas puedan vivir ahí y cultivar sus alimentos. Y ahí mismo también ven que la juventud vuelve de las urbes a vivir en el campo porque hay trabajo, hay salud, hay agua, ya han restaurado 11 ríos, han recargado los acuíferos y tienen como 11.800 retenciones de agua instaladas porque la ciudadanía se ha juntado al movimiento. Entonces aquí vemos sobre todo balsas efímeras que lo que hacen es infiltrar y que el suelo realmente, los grandes freáticos son los que retienen esa agua y hacen que los pozos tengan agua durante todo el año. Y otro cuerpo de agua, pues importantísimo para nuestra supervivencia, para decirlo así de crudo, son los humedales. Los humedales son grandes carbon sinks, allí donde se capta el carbono, y en la foto de la izquierda vemos la diferencia antes de la Dana en Valencia y después. Además también salva vidas, porque allí se ha recibido millones de litros de agua con esos sedimentos de los campos labrados más arriba, y ha entonces evitado más desastre en zonas habitadas ahí cerca de la Albufera. En el mapa global vemos en rojo muchísimos humedales ya perdidas o en riesgo de perderse. Lo que necesitamos empezar a hacer es restaurar humedales para mantener esos tapones climáticos y carbon sinks.
Inclusive son infraestructuras verdes que son muchísimo más económicas de hacer y mucho más resilientes que las infraestructuras grises, ¿no? Que son más de hormigón y construcción dura. Los humedales, este humedal, aunque ahora lo vemos lleno de sedimentos, realmente se restaurará por sí solo con sus propios métodos, más largo, más temprano, pero al cabo de 5 años ya estará restaurado y seguramente con poca intervención. Recordado en la cuenca hidrológica, los humedales son sistemas de distribución, también de acumulación, ¿no? Pero son sistemas de distribución que hacen que todos esos sedimentos nos den mucha más biodiversidad, más capacidad productiva. Son realmente un tesoro que debemos conservar. Y el arroz, el arroz. El No arroz, olvidemos por del arroz. supuesto, y la paella y todas esas cosas. No, pero básicamente recordemos que hay elementos claves de nuestros paisajes que deben ser algunos restaurados, otros vueltos a diseñar y otros puestos porque no existían, ¿no? Uf, cuerpos de agua. Mucho, mucho, mucho que comentar y a ver si avanzamos porque si no estaremos aquí horas, Uy, horas, sí. horas hablando de cuerpos de agua. Obviamente si quieres una piscina natural sería también un cuerpo de agua, pero necesita siempre su vegetación también, porque un cuerpo de agua sin la vegetación vinculada es un depósito artificial, no va a funcionar, va a ponerse feo el agua, va a haber un crecimiento de algas, etcétera. Así que la vegetación es clave, es un nexus que no podemos dejar de lado. Pero en este caso ahora vamos a hablar de la vegetación en el paisaje, que nos va a ayudar a infiltrar agua, pero también a llamarla lluvia. Por lo tanto, cada vez que pensamos en hacer o un movimiento topográfico, lo que sea, tenemos que siempre pensar en un diseño vegetal. ¿Qué planta voy a incorporar después? ¿Qué semillas voy a poner? No vamos a dejar la tierra desnuda, por lo tanto vamos a tener que poner alguna cosa que me ayude a que todo ese paisaje se regenere realmente. Y a veces, como hemos dicho, no podemos hacer ningún movimiento topográfico. A veces lo que necesitamos es plantar, es sembrar muchas más cosas, incorporar muchos más árboles para enfriar el suelo. También eso es una estrategia hídrica. ¿Y por qué no podíamos dejar desnudo el suelo? Porque es pecado, dicen algunos. Porque el suelo desnudo lo que provoca es que no haya condensación, de que la lluvia, la humedad que está en el ambiente no se condense en las hojas de los árboles, no se infiltre hacia abajo y cuando llueve erosionamos, o sea, cada gota que cae dispersa muchísimos nutrientes que al final acaban yéndose al mar o a zonas que no son productivas. Sí, esto en la foto de la izquierda ahí lo pueden ver. Es un experimento buenísimo donde usan pues una regadera de agua en cada una de las bandejas con suelo desnudo, suelo tapado con un acolchado muerto, pero orgánico todavía, después con una planta con un sistema radicular más pequeño y después con ya un algo que tiene ya más cuerpo y también cuerpo subterráneo. Vemos que en los contenedores que tienen ahí colgados debajo, lo que están captando de ese agua, pues en la primera bandeja casi todo el agua está captado, pero llenísimo de sedimentos. En la última bandeja, poquísima agua ha llegado a salir de esa bandeja con vegetación, con raíces profundas y además es agua clara, es agua limpia, se ha filtrado, no ha venido ningún sedimento con ello porque el sedimento se ha quedado en el sistema radicular. Entonces, por eso es que no podemos tener el suelo desnudo. Además, también, si nos recordamos de la primera grabación que hicimos, Enamórate del agua, cómo funciona el elemento agua, enamórate de mí, cómo funciona el elemento agua, pues si tenemos un suelo desnudo y evapora esta humedad en la capa superficial, esto está creando una zona de menos presión. ¿Os acordáis que el agua por osmosis o por capilaridad entonces va hacia donde menos presión hay? Entonces, aunque aquí puede estar el suelo desnudo y aquí puede estar vegetado, la zona desnuda va a tirar, va a llamar esa humedad del suelo ya vegetado y lo va a evaporar por allí igual. Entonces, estamos secando todo el territorio si tenemos una grieta abierta. Una cicatriz puede deshidratar todo un territorio. Por lo tanto, es importante hablar con los vecinos, no solamente quedarte en tu finca, ¿eh? Exacto. Y pues también hablábamos de la bomba biótica, un 70%, incluso hasta 90%.
90% en algunos lugares. Podéis ir buscando Laurent Denis, un científico francés que habla también de esto, y él dice la vegetación necesita llamar ese agua, La necesita, vegetación necesita, ¿sí? ¿Cómo dice? necesita mantenerse en la vegetación y no irse tan rápido al mar. Correcto. Otras personas que han hablado sobre esta bomba biótica son aquí de la foto, ya hemos visto esta diapositiva al comienzo de esta grabación, mirarlo, leerlo, entenderlo y estudiarlo, porque esto es realmente lo que necesitamos reinstalar, la vegetación que llame la lluvia. ¿Y cuál es entonces? Porque necesitamos que el agua se mueve desde la evaporación del océano, que sí que había bastante humedad que viene de los océanos, necesita ir yendo para dentro del continente. Y cada vez cuando baja y llueve por la vegetación que lo atrae, porque lo atrae, lo veremos en la siguiente diapositiva, pero nos quedamos aquí un momento más, porque cada vez se va bajando la presión y cada vez entonces se recicla menos agua. Pero ¿qué hace que lo llama más a continente Chan, chan, adentro? chan, chan. Pues es la vegetación. ¿Y por qué justamente árboles? Porque los árboles tienen un montón de funciones, pero sobre todo también emiten, mejor dicho, aerosoles o células que realmente llaman esa humedad del aire, porque cada parte de humedad en la atmósfera, y hoy día hay muchísima, la columna de agua en la atmósfera es enorme porque todo se evapora hoy día por calor y por isla de calor y el mar está más caliente, etcétera, pues necesita una superficie ¿dónde? Condensarse, ¿Dónde básicamente. condensarse? O sea, nosotros podemos ver en nuestras casas que la humedad se condensa en las superficies frías, ¿no? En un vidrio, ¿no? Por lo tanto, cuando tengo una diferencia de temperatura, la gota de vapor de agua se condensa, ¿vale? Se hace agua. Entonces, una de las funciones más importantes de los paisajes es que generan esa evapotranspiración, contienen bioaerosoles. Esos bioaerosoles básicamente son partículas muy, muy pequeñitas de cosas orgánicas y algunas inorgánicas, pero la mayoría orgánicas, que cuando llegan al lugar térmico necesario, conectan con la humedad que hay ahí y condensan gotas. Y a partir de generar mucha condensación, pues caen. Por eso es tan importante la salud del paisaje, porque un paisaje muy sano, muy diverso, con muchos árboles, con mucha vida, genera mucho más bioaerosoles que van a la atmósfera, condensan y generan lluvia. Y mira, todo tiene, no todo tipo de vegetación emiten aerosoles, incluso paisajes urbanos también y paisajes cultivados también. En esta diapositiva podemos ver cuáles de esos cultivos, y aquí tenemos dos gráficos, pero vamos muy brevemente al de la izquierda, donde vemos en la izquierda, en el axis de la izquierda, lo que sería lo salvaje, lo natural, y donde tenemos en el otro lado lo que gestionemos como humanidad. Entonces, este territorio gestionado ya es más de la mitad del territorio en total, del cual tenemos cultivos, crops, y estos crops o esto verde son o cultivos anuales o pastizales o cultivos arbóreos. Estos dos verdes son los que más aerosoles emiten, entonces los que más llamen la lluvia. Y esto es necesario. Cindy Morris lo explica súper bien. En YouTube podéis quizás buscar los vídeos, poner los subtítulos e iros informando. Esto es de este momento mismo, lo están observando y documentando los científicos del momento. Es muy complejo porque según qué cultivo, según qué planta, según qué contexto emiten tal o tal. Incluso se ha visto que también incendios emiten un tipo de partículas que después puede llamar una lluvia. De ahí también a menudo estas lluvias torrenciales después de un incendio forestal que hace que todo el debris, todo esto también se va cuenca para abajo, lamentablemente. Pero vamos a tener entonces, antes de que nos viene el incendio, vamos a tener el suelo cubierto siempre.
Y cuando queremos instalar la vida, pues podemos empezar con un abono verde, ¿cómo se llama? O una cubierta verde. El estudio de la mezcla de la cubierta verde más precisa para tu paisaje es esencial. Hay cubiertas verdes, o sea, hay paisajes que necesitan cubiertas con más nitrogenadoras o con más gramíneas o con más crucíferas. Entonces es importante poder. Pero estas son las tres familias básicamente que vas a necesitar en tu cubierta verde. Y seguramente uno de los grandes retos es buscar el famoso C4, esa cubierta verde que durante el verano todavía está viva. ¿Es un coche? También lo es, pero si pones muchos coches en tu paisaje, seguramente será un poco caro, ¿vale? Y no llamará tanta lluvia. Pues ¿quién nos puede ayudar con esto? ¿Qué sembrar? ¿Cuándo sembrar? ¿Qué tipo de planta tiene? ¿Qué tipo de ciclo? Es Sergi Caballero del proyecto Más les Vinyes, que también tiene un montón de vídeos en YouTube y a por ello. Vale, otra manera también de entender los paisajes que nos acerquen más salubridad, que nos acerquen más esa evapotranspiración y esos suelos más sanos, es el paisaje de mosaico, esos paisajes donde tenemos esas mezclas de lugares de secano herbáceos con lugares también elementos de setos o de agroforestería o de masas lineales, básicamente muchas veces de árboles, ¿no? Y esto realmente es el paisaje cultural de muchos países, sobre todo en Europa. Conocemos esto todavía. Bueno, yo quizás ya soy un poco vieja, pero yo me acuerdo de esto en Bélgica, en Inglaterra. Esto suele ser, sí, pues una fila de árboles alrededor del campo para tener un poco de protección para el campo y también para poder incorporar entonces esta fauna que nos ayuda a controlar las plagas en el cultivo. Si vemos el dibujo, la imagen de la izquierda aquí, el paisaje mosaico realmente tiene una biodiversidad altísima comparado con el campo tractorizado, mecanizado, ahí quizás incluso va solo el tractor con GPS en automático, tiene mucho menos vida. No, tenemos que volver a esos paisajes mosaicos, no solamente para la vida, para tener la protección de vientos, etcétera, también para poder incorporar la lignina al suelo. Esto lo vemos ahora en un momento. Por lo tanto, los setos cortavientos también pensemos que el viento es uno de los grandes deshidratadores de nuestros paisajes. Por lo tanto, es importante esas protecciones. Y ahora ya lo he dicho también, la importación de lignina en el suelo es lo que realmente crea suelo. Entonces el suelo no es un recurso limitado. A veces nos lo hacen pensar y a veces hemos escuchado lo de la película Kiss the Ground, Besa el suelo, que es buenísima la peli, pero no nos quedemos que, nos queda solamente suelo para 60 años. No, porque podemos cultivar suelo, se puede regenerar suelo. Y entonces estos paisajes como la dehesa en esta foto de aquí de la izquierda, que combina la agricultura, el cultivo pastizal o de cereal, después también los árboles, como en este caso alcornoque, el corcho, y también el ganado, pues son óptimos, porque tendremos sombra para el ganado, tendremos también comida para los cerdos, quizás tendremos una sombra para el terreno en sí, que también baja la temperatura, y tenemos biomasa para incorporar. Y hasta que incluso podemos ir a un sistema agroforestal sintrópico. ¿Con qué? No, sin. trópico, Okay, esto es la moda, pero en la sintropía entonces estaremos captando esta energía, esta entropía, esta energía que se pierde en las fases de sucesión y la vamos a incorporar al suelo. Vamos a cortar cuando toca, vamos a mandar mensajes de crecimiento a todo el cultivo y vamos a crear suelo y acelerar la sucesión. Recordemos que cada 1% de materia orgánica que incrementamos en nuestros suelos hay una capacidad de captación entre 150 y 250.000 litros por hectárea. Por lo tanto, aquí es donde vemos que si no puedo hacer ninguna gran acumulación, no puedo hacer otras de las estrategias, crear suelo es mi gran estrategia hídrica. Y ahí vamos ahora. La última
fase o la última, no, la última fase seguro que no, porque a veces quizás Claro. esto es la primera y la única. Entonces, la área de intervención es el suelo. Necesitamos regenerar nuestros suelos. Por lo tanto, vamos a darle una atención no únicamente al paisaje ahí a gran distancia, sino que vamos a mirar para abajo, vamos a coger una azada o algo y vamos a mirar nuestros suelos a ver si tengo que hacer una intervención, una aportación de microorganismos, si tengo que aportar minerales inclusive, si tengo que airear poniendo, pensando en el diseño vegetal y poniendo más plantas con raíces pivotantes, ¿no? Si tengo que diseñar un sistema de manejo donde estaré aportando lignina cada año, ¿no? Entonces, todas estas estrategias y que son más que nada manejo de paisaje, son también estrategias y técnicas hídricas. No las tenemos que desmerecer, también están dentro de los ámbitos de intervención de nuestras Y cuencas. no solamente hídrica, sino también de captación de carbono, que tanto lo están hablando como que ¡ah! Nos va a salvar la captación de carbono. Bueno, pues comencemos por el suelo. Y el suelo fértil tiene esta composición. Necesitamos tener óptimamente estas ratios de porcentajes de cada cosa. Necesitamos una parte porosa que alberga el aire y el agua y necesitamos una parte que da de comer a lo que queremos cultivar o no lo que queremos cultivar, lo que nos dé nutrición y lo que nos también llame la lluvia, lo que nos dé cobijo. Toda la vegetación es realmente lo que nos dé la vida. Entonces, en esta parte de nutrición a la vida tenemos un 45% más o menos de minerales y un 5% de materia orgánica. Esa materia orgánica nos da la fertilidad, nos da nuestra alimentación. Y se está viendo que más que nada los terrenos de cultivo tienen ahora alrededor de un menos que 1% de materia orgánica. Dios Y mío. esto quiere decir que es un suelo muerto. Entonces necesitamos volver a crear esta esponja de vida, esta materia orgánica que nos puede también captar el agua y captar el carbono. Por lo tanto, vemos que la relación de carbono y lluvias es una relación simbiótica. Podemos ver que donde hay más carbono también caen más lluvias. Donde hay más agua en el paisaje también hay más carbono que está ya instalado. Por lo tanto, es una relación simbiótica y el ciclo del agua está absolutamente relacionado con el ciclo del carbono. No únicamente hay que pensar en el carbono, hay que rehacer el ciclo del agua para que el carbono se instale en nuestros paisajes. ¿Se entiende la importancia de esto? No es únicamente mirar el carbono, es mirar el agua, es el gran vehículo, el agua. Sí, sí, punto de palanca, aunque no vamos a incomunicar nunca el agua del suelo de la vegetación No. y también tanto el suelo como el agua como la vegetación se encuentran en la topografía del contexto. Pues ahí vamos a seguir trabajando con el suelo. Entonces, esto es una intervención que hemos hecho aquí en el Maresma, en nuestra zona en Cataluña, costa mediterránea, influencia de las marinadas, del aire del mar, pero también hemos vivido 4 años de sequía y aquí tenemos ese tipo de suelo granitizado, que es una arena muy Es un gruesa. suelo arenisco, por lo tanto, aquí casi no tienes escorrentía en ningún momento del año. El agua cae y se va, se infiltra para abajo. Y lixivia todos los nutrientes que puede llegar a tener este suelo. Entonces necesitamos crear una red de raíces que capta este nutrientes, que lo mantiene arriba para que no se vaya directamente y se lleva todos los Entonces, y la nutrientes. intervención adecuada aquí fue crear un patrón de líneas de nivel, no línea clave, porque ahí el agua no se va a mover de un lugar al otro, sino, pero sí, en curvas de nivel, hacer un patrón de plantación muy densamente poblada, tanto de plantas herbáceas, de cubierta verde, como también de arbustivas. Entonces, era crear una rizosfera que retenga el agua que se infiltra hacia abajo. Y también crear esa lignina para continuamente poder estar podando. Poder estar podando. Uy, qué buen nombre este. Pues sí, necesitamos ese carbono. En un primer momento hemos añadido triturado del bosque de la gestión que se hizo en el resto del terreno. Y también hemos añadido a este triturado un compost cargado con biochar. Biochar ofrece un hotel para
la vida. Para los microorganismos, biochar, no sé si os suena carbón que tiene muchas células de aire, pues si este biochar esté cargado con un composto, con un té de composto, un fertilizante, biofertilizante, este hotel está lleno de vida. Los microorganismos se van a ir multiplicando en este biochar y lo van a dar a todo lo que sea el suelo que se quiere regenerar, que quiere allí multiplicar la vida. Poder podar. Poder podar. Y ahora entonces sí que enseguida la naturaleza reacciona y en un tiempo de un par de meses ya había con poquísima lluvia, esto era el año pasado, todavía estábamos en sequía, todavía no habíamos recibido las lluvias de este año 2025, pero ya se estaba notando verde, ya se estaba notando qué plantación, qué arbustos iban a poder tirar solos en el clima que estábamos viviendo para ofrecernos una biomasa futura. ¿Otras biomasas? Sí, otras maneras de aplicar y de mejorar ese suelo es aportando, como vemos a la izquierda, justamente triturado de madera. No, en este caso no vivo, sino ya muerto, pero cubrir ese suelo con triturado de madera porque esos suelos graníticos areniscos realmente se lo van chupando y también incorporamos ese carbono en el suelo y ese carbono nos va a traer más lluvia, más retención de agua. En la del centro podemos ver. Pero también quizás comentar que por qué aquí triturando, porque estamos matando árboles, talando árboles para triturarles, ¿o qué? No, aparece solo en el bosque toda esa montaña de 20 metros cúbicos de triturado. No, básicamente Lo porque has hay dicho, algunas, bosque. claro, normativas donde cada vez que se trabaja en el bosque, en esta zona, pues las cuadrillas tienen que triturar todo lo que no se lleven. Se vuelve un poco más difícil si vives en una zona donde no hay bosque, obviamente, pero quizás tienes otro recurso, quizás lana de oveja, quizás paja podrida, algo. Necesitamos tapar nuestros suelos para poder hacer esta esponja en la primera capa, pero también hay que tener la climatología para ello, obviamente. Si estás cultivando en ese terreno, no quieres tampoco atrapar a la humedad donde puede después instalarse pues la babosa del turno. Cuidado, todo tiene su Sí. contexto, pero en nuestro contexto de este suelo arenisco, granítico, en el bosque, teníamos este recurso y nos está yendo fenomenal. Tenemos de repente un verdor tremendo. Por ejemplo, en el caso de la fotografía del medio, es un huerto, la Huerta del Boticario en Valencia, que después de la dana, pues tenían todos los bancales, todos los pasillos de los bancales llenos. Y aquí podemos ver que una microintervención topográfica, que quiere decir alzar los bancales, más una intervención de suelo que ha sido cubrir todos los suelos, ha salvado toda la plantación del huerto, ya que una vez que ha bajado esa agua, pues las zonas productivas estaban perfectamente en condiciones. Y están cultivando suelo incluso en los pasillos, porque estos pasillos aquí inundados no se ve, pero tienen también una capa de acolchado para mantener esta humedad ahí siempre para que puede llamarlo el cultivo del bancal de al lado. Entonces, otra manera de mejorar nuestros suelos es haciendo aplicaciones de microorganismos eficientes. A partir de unos análisis que podemos hacer sobre el suelo, unas observaciones o también analíticas de laboratorio, podemos determinar qué compuesto de microorganismos, ¿no? Qué receta puedo hacer para mejorar ese suelo. Muchas veces estará ligada con minerales, con algunos azúcares para estimular la creación de esos microorganismos y los que sean realmente necesarios para ese lugar. Aquí vemos Josep Ramón de la Maza, de Georgánica, haciendo esas grandes formulaciones que hace él y absolutamente recomendables. Y también replicables, porque tienes aquí Sí. material para meses y meses y añades agua y la vida se multiplica. Pues lo que no hemos nombrado, ¡ja! ¿Y por qué? Porque Lombrices. es oh, sí, necesitamos compost. El suelo se mantiene solo. No necesitas compost. ¿Qué dices? ¡Ja! Pero, quizás no lo he dicho bien. Lo que sí que es verdad es que cerrar nuestros ciclos, reciclar todo lo que generamos de residuos en la cocina, por ejemplo, de verduras, etcétera, podemos compostar y podemos incorporarlo en nuestros bancales de cultivo. Para cultivo de alimentos anuales,
sí que será necesaria una aportación más grande de nutrientes cada año, porque estamos extrayendo una gran cantidad de nutrientes. Con cada alimento que nos comemos, que cosechamos, estamos haciendo, pues bueno, es una mina, estamos extrayendo esta nutrición. Necesitamos reponerlo. Fantástico si lo tenemos, pero ojo con no sobrepasarse con el compost, porque si el suelo ya está en su momento óptimo, con la materia orgánica que toca, con la materia de lignina, etcétera, huminina, bueno, todo esto, otro curso, Josep Ramón, no, sí, otro curso, cómo necesita hacer ese suelo, allí ya no necesitas compost. Y ojo, porque incluso puedes quemar cultivos o puedes también quebrar esa estructura de tu suelo si has llegado a tener la composición correcta. Quizás te pasas con algún magnesio, algún calcio. Mejor tenerlo muy claro hasta dónde aportar compost y para qué tipo de cultivos. Y entonces, claro, hay un montón de compost casera, puedes comprar mantillo, puedes comprar compost comercial y también puedes tener, con suerte, amistades con animales que te pueden también dar un poco de estiércol. Con animales sin tratamiento antiparasitario, llenos de antibióticos y todas esas cosas, que no siempre Eso le da sí, muy bien al suelo. eso sí. Vale, pero también hay otro tipo de uso o de simbiosis también con los animales, que es un pastoreo regenerativo, un pastoreo, un manejo realmente rotacional que permita que el trabajo de, no el trabajo, sino el ser animal nos acabe beneficiando a todos en general, ¿no? A todos los seres vivos que estamos en ese ecosistema. Pues entonces, a falta de amistades con animales que te pueden dejar el estiércol, pues a buscar el animal. Sí, recordemos que no es únicamente la aportación de estiércol lo que beneficia hídricamente estos paisajes, sino el realmente comer la planta. Cada vez que se come una planta hay una parte de la raíz que se descompone, por lo tanto hay una gran parte de carbono que se integra en ese suelo y tubos también de aire que oxigenan el suelo y que por lo tanto en la próxima lluvia volverán a hidratar todo ese suelo. También la indentación que hacen con sus pezuñas, también hace un pequeño movimiento de tierra que después llama esa humedad para que se caiga en esa depresión mini. También, obviamente, hacen aportaciones de fertilizante y también rebrota más fuertemente esa gramínea, ese cubierta verde, porque las cubiertas verdes se han evolucionado junto con las herbívoras. Es muy extraño, pero la manera de corte de la lengua de un herbívoro hace que rebrote más fuerte si se gestiona de manera correcta. Sí, de hecho son técnicas, las de incorporar ganado, que no recomendamos si no has hecho realmente un estudio, en el sentido de que si sabes que los puedes gestionar realmente, ¿no? Porque un ganado en un lugar donde no hay capacidad de gestión va a ser un problema y no una solución. Correcto. Entonces, otro curso, otro estudio, pero también muchísimo abundancia una vez que comienzas a trabajar y bailar con esos ciclos naturales y ves que realmente la naturaleza responde a estos movimientos del ganado. Y lo puedes también ver en acción en varios documentales ahora cada vez más, súper inspiradores, como por ejemplo Besa el suelo, como por ejemplo también de producción de aquí ganado o desierto, y os recomendamos de ir buscando un poquito y de invitar también vuestro barrio, vuestros familiares para difundir este mensaje, porque si no tienes suelo, si tú no puedes tener ese animal y cultivar el suelo, tú sí que puedes difundir el mensaje e incluso quizás comprar productos de una agricultura regenerativa. Por lo tanto, ¿qué conclusiones tenemos? Pues este Martin Kovacs nos hizo una revisión de un resumen de entonces necesitamos actuar una vez para adaptarnos a lo que tenemos ahora mismo. El clima ha cambiado tanto que tenemos este ciclo hidrológico desbordado, desequilibrado.
una vez vamos a retener agua en el paisaje e instalar elementos de antierosión. Después necesitamos también saber cómo gestionar durante todo el año, durante todas las temporadas, este tipo de agricultura nueva, porque ya hemos visto que 10.000 años de agricultura, labrando, abriendo, etcétera, con los últimos 150, 200 años, todo acelerándose tanto, no, necesitamos pararlo y volver a trabajar con la naturaleza. Y esto necesitamos aprender. Allí necesitamos, creo, más capacitación de las personas que estén vinculados al territorio. Ujú. Y después será muy fácil de ver realmente cómo la naturaleza reflorece y nos dé toda su abundancia y quizás ahí sí que podemos disfrutarla y descansar y estar en armonía con los ciclos Muy naturales. bien. Por lo tanto, recordemos que hemos visto maneras de identificar nuestra cuenca hidrográfica, los elementos que tienen esas cuencas y después nuestra pequeña y gran caja de herramientas donde podemos coger y pensar si vamos a intervenir en la topografía, en los cuerpos de agua, en el suelo o en el diseño vegetal. Y todo esto para generar medidas de adaptación y también de mitigación y también medidas de gestión básicamente de nuestros paisajes que tienen que incluir seguramente a toda la sociedad, no únicamente a esa persona que está ahí con un bastón delante de las vacas. Pues tenemos trabajo por hacer, sí, pero no estamos solos y seguro las personas que ya están trabajando el campo pueden necesitar nuestro apoyo, nuestra ayuda. Entonces, buscando en tu comunidad, si no tienes paisaje tú, no te preocupes porque seguro que alguien puede estar allá con los brazos abiertos para recibirte, para colaborar en su proyecto de cultivo, de agroforestería, de revegetación, etcétera, etcétera. O si no, en breve tendráis también la grabación sobre la cuenca hidrológica doméstica y cómo puedes reciclar, no, perdón, restaurar el ciclo hidrológico en tu propia casa y no solamente en el paisaje. Gracias. Pues muchísimas gracias, nos vamos a ver en el próximo vídeo y seguramente tendrás que volver a poner este vídeo en 0,5, ¿vale? Porque estamos hablando un poco demasiado rápido y a ir parando en algunos lugares. Es que queremos aportaros tanto porque creemos que también es el momento de actuar ya. Entonces, gracias por estar aquí y querer también formar parte de la restauración del ciclo hidrológico. Vaya. Uy, tu reunión. Ah, vaya. Bueno. Es que cuando te he dicho así, porque ahí está la hora. Ah, mira, yo. Bueno.